Y bueno, ya está con nosotros mi querido Raúl Flores Martínez. ¿Cómo estás, mi querido Raúl, con las historias que dejaron de contarse? Tenía que haber corrido la cortinilla y no la corrió. ¿Cómo estás, mi querido Paco? Muy buenos días y buenos días al auditorio. 1914 y 1915 se podría mencionar que es el nacimiento del primer grupo del crimen organizado en México, y esto se debe a la llamada Banda del Automóvil Gris, que fue su primer robo, fue en abril de 1915. Ya se cumplieron 109 años de este primer robo, precisamente organizado por varias personas. No se tiene un número exacto, 15, 10, pero lo que sí es que estaban uniformados con un uniforme militar de Venustiano Carranza. Pero ¿qué te parece, Paco, si vemos lo siguiente? Corría el año de 1915, una época difícil en el país. La Revolución Mexicana se encontraba en uno de sus puntos de mayor efervescencia. La revolución dejó enfermedades, pobreza y un incremento en los delitos de la época, donde nació la Banda del Automóvil Gris. La historia de la Banda del Automóvil Gris es una de las historias de la crónica de la Nota Roja de la Ciudad de México más interesantes y más fascinantes que existió en el siglo XX, principios del siglo XX. No se tiene con exactitud el número de integrantes de esta organización criminal que vestía con uniforme militar carrancista. Sus líderes, Higinio Granda y Francisco Viedo, se conocieron en 1914. Fueron liberadas las cárceles, entre ellas la cárcel de Belén, de donde salieron todos los fugitivos. A partir de ahí se cree que pudo haberse generado la banda delictiva del Automóvil Gris, cuyo líder era un asturiano llamado Higinio Granda. El primer robo registrado de esta banda fue el 7 de abril de 1915 en la calle de Colón número 5. Los delincuentes llevaban una orden de cateo. La víctima fue Enrique Pérez, a quien le robaron 1,200 pesos en monedas, 7,000 pesos en billetes, un lote de joyas valuado en 10,000 pesos. Conforme pasaron las semanas, pasaron del robo al secuestro. Su primera víctima fue Alicia Thomas, hija de un acaudalado banquero francés. La banda cobró nada menos que 100,000 pesos en oro. Seleccionaban las casas, incluso hasta podían hacer mapas donde marcaban las casas donde iban a delinquir. Entonces, una vez que seleccionaban la casa, se dirigían al domicilio y se presentaban uniformados. Presentaban ellos uniformes carrancistas. El impacto que dejó esta banda criminal en la época llevó a la producción de la película El Automóvil Gris. El cineasta Enrique Rosas produjo la primera película que podría considerarse la primera película documental sobre hechos reales. El cine mexicano, estamos hablando. En 1919 salió la película del Automóvil Gris. Han pasado 109 años del primer delito que cometió esta organización criminal, que por semanas llenó las páginas de la sección policíaca de diversos diarios en la Ciudad de México, entre ellos el periódico Excelsior. Qué buena historia, mi querido Raúl. Así es, era el primer grupo criminal, y sobre todo las fotografías que son del Centro de Documentación de Excelsior, que lo documentó, y sobre todo la película, mi querido Paco, ya la pueden ver incluso en estos portales de video. La última escena cuando están fusilando es la escena original, porque el cineasta fue y grabó el fusilamiento de estos integrantes del Automóvil Gris. Wow. Muchísimas gracias, gran trabajo, mi querido Raúl. Gracias, muy buenos días.